El siguiente programa está auspiciado por Eureka, lo encontré. Si yo les pregunto qué es un don, ¿ustedes qué dirían? Yo diría que es una cualidad que Dios nos da, ¿no? Un don que no es lo mismo comparado con otras personas. Por decirte, hay dones que tienen uno para predicar, un pastor tiene un don para predicar, hay un don que tiene otro hombre para cantar, por así decirlo. Otro don para, ¿cómo decirlo? Para ser misionero. Bien, ¿alguna otra opinión? Es una gracia de Dios. Interesante, una gracia de Dios. ¿Alguna otra idea? Regalo de Dios. Un regalo de Dios, bien, bien. Y si yo les preguntara o les pidiera que ustedes me dijeran un don que ustedes tienen. A ver, Juan, o Aarón, o Flor. Sí, yo creo el don que me dio Dios, dibujar. Interesante, dibujar es lindo, sí. ¿Algún otro más? El canto. El canto, bien. A mí el de cuidar las plantas. Oh, sí, hay personas que tienen muy linda mano con las plantas. Yo no sería mi caso. A mí se me apachuchan todas. ¿Alguno más? El don del trabajo, la construcción. Saber construir es importante, sí. Sobre todo si hacemos una construcción para nosotros, ¿no? Para nuestra propia casa. Si construimos mal, ponemos mal la línea, o no sé cómo se llama, Juan, y nos sale torcida la pared, lo más probable es que la construcción no sea buena. ¿Nan? Estás en mute. Perdón, saqué la manito y el don de enseñar, que lo deberíamos de tener todos los hijos de Dios. Bien, excelente. Sí, enseñar es muy importante. Recuerden que Jesús tenía un don para enseñar y bueno, eso viene acompañado también con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que le da poder a las palabras para entrar en los corazones, pero hay que tener un don para enseñar, para estar delante, saberse explicar, hablar, tomar algunas herramientas para la enseñanza, como en el caso de los niños, dibujos y algunas cosas prácticas, ¿no? Los niños suelen aprender más cuando ven dibujos, cuando ven algunas cosas que se pueden tocar o que hacen ruido, etcétera. ¿Y para qué usamos esos dones? ¿Quién me puede decir para qué usamos los dones? A ver, adelante, Nan, y después mamá. Deberíamos de usarlo para la gloria y la honra de Dios, para su obra y no para beneficio nuestro. Bien, mamá. Exactamente, para Dios, para alabarlo y glorificarlo. Bien, excelente. ¿Y solemos cuidar ese don? Por ejemplo, en el caso de Aarón, dijo que sabía dibujar y me imagino que practica los dibujos
¿no es cierto, Aarón? Y que cada vez dibujas mejor, ¿no? Sí. Buenísimo. ¿Lo sabemos cuidar? Si yo tengo el don de enseñar, suelo cuidar ese don, prepararme, lo mismo que para el canto, ¿no? Hacer una preparación, un cuidado de la voz, etcétera, etcétera. Lo más habitual en un cristiano, si decimos glorificar a Dios con estos dones que el Señor nos regala, nosotros solemos cuidarlo. Por ejemplo, Juan dijo el don del trabajo, es muy importante porque si él cuida su trabajo, no solo alimenta a su familia, sino que trabajando glorifica a Dios, porque Dios honra a las personas trabajadoras, y además con el resultado del trabajo, que es el sueldo, puede glorificar a Dios a través de los diezmos, las ofrendas, de ayudar al prójimo, ¿no? Etcétera, etcétera. Saben que si vamos a la definición de don, así, una definición básica, nos dice que es una dádiva, un regalo o un presente, ya sea material o inmaterial. En nuestro caso suelen ser dones espirituales la mayoría de las veces, ¿no? Aunque sabemos hacer muchas cosas con las manos. En internet dice que los dones del Espíritu se dan para bendecir y favorecer a los que aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Esto lo dice en internet, pero nosotros también sabemos que la palabra de Dios hace énfasis en esto, ¿no? Y si tenemos que buscar una referencia bíblica, a ver, ¿quién me lo dice primero? Si tenemos que buscar una referencia bíblica que hable de dones, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? No importa que no conozcan dónde queda, pero aunque sea, nómbrenme de lo que habla. A ver, algo que nombre o que hable acerca del manejo de los dones. A ver, Nan o Mónica, no sé quién levantó primero. Adelante. Yo creo que los primeros dones fueron dados a Adán y Eva para cuidar el Edén. Bien, lindo, sí, sí. Pero hay un pasaje mucho más específico que nos habla acerca de los dones. A ver. Pero es cierto que los primeros dones fueron dados a Adán y Eva para cuidar el huerto que el Señor les había regalado. A ver, Nan. Yo recuerdo dos. Uno, que sé que hablan Hechos de los Apóstoles, que es el don de lenguas, sí. Cuando se los da a los apóstoles, y el otro, que sí no recuerdo, pero puedo buscarlo, que habla sobre el don de profecía, el don de enseñar, el don del servicio, son varios, pero bien. Voy a buscar dónde. Voy a ser un poco más específica. Un pasaje en la Biblia que me hable y me diga cómo cuidar los dones. Es el del siervo fiel e infiel, ¿no? El que le dio talentos y uno lo enterró y el otro lo hizo usar bien, ¿no? Muy bien. Mateo 25, del 14 en adelante. Lo voy a leer por cuestiones del sonido. Lo voy a leer yo, ¿de acuerdo? Bien. Mateo 25, del 14 en adelante. Es una historia muy conocida, pero van a ver que el enfoque que le quiero dar no es tan practicado en el mundo cristiano, ¿sí? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, ¿sí? Recién decíamos que Aarón practicaba para dibujar cada vez mejor. Bueno, así hizo el primero, que tenía 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, ¿sí? Hizo lo mismo que el primero.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Noten que acá, un apartadito chiquito, si bien los dos tenían cantidades diferentes de dones y los dos lograron, aunque lograron el doble, uno tuvo 10 y el otro solo tuvo 4, ¿sí? El Señor a los dos le da la misma recompensa, ¿sí? La misma promesa es para los dos, ¿está bien? Es un apartadito que les quería decir ahora. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Antes de enfocarlos en lo que les quiero decir, lo voy a dejar un poquito en suspenso. Cuando dice en el 24 dice: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recojas donde no esparciste. Ustedes saben que la parábola de los talentos, este señor se refiere a Dios, ¿no? Este señor que se fue lejos se refiere concretamente a Cristo, que se fue pero va a volver. Entonces, cuando dice: te conocía que eras hombre duro, ¿realmente conocía al Señor? ¿Ustedes qué opinan? No. ¿Alguna otra opinión? No. ¿Y ustedes piensan que Cristo ciega donde no sembró y recoge donde no esparció? No, tampoco. Tampoco. ¿Saben por qué? Porque Cristo no obliga a nadie a aceptarlo, a amarlo y a recibir la salvación. Si bien en el siguiente versículo el Señor lo repite como algo que Él supuestamente decía conocer de sí, ¿sí? Y como que el Señor podía haber hecho más cosas si Él hubiera obedecido, este siervo no conocía al Señor, no conocía a Cristo, porque Dios no obliga a nadie a aceptarlo, ¿sí? Y ahora yo quiero introducirlos rápidamente en este don que por ahí no se dieron cuenta, pero ninguno lo nombramos, y no es porque no sepamos o porque esté mal o porque quiero señalárselo, sino porque en realidad no lo tomamos, en el mundo cristiano no se toma como un don, y es la salud, ¿sí? La salud es un bien muy preciado, tanto así que ricos y pobres, libres y esclavos, mueren por igual, ¿sí? Lo que ayuda el dinero es quizás a tener una mejor atención,
Si es una persona con cáncer, les voy a empezar a poner ejemplos. Una persona con cáncer que tiene dinero duerme en una mejor cama, la atiende una mejor enfermera, tiene quizás mejores instrumentos para la atención, pero si su cáncer es terminal, al igual que una persona pobre, va a morir de la misma forma, o sea, igual se va a morir, ¿sí? En el caso del pobre, y quizás la pobre enfermera lo puede atender cuando pueda porque tiene muchísimos pacientes, va a dormir en una cama bastante incómoda, va a tener menos recursos, ¿sí? en cuanto a lo edilicio, a los materiales y demás de la salud, pero se va a morir igual que el rico. Los dos van a ir a parar a la tierra, uno en un cajón de pino y el otro en un cajón de roble, pónganle. Uno va a recibir un sepelio muy escueto, muy pobre, y el otro va a tener un sepelio a toda pompa. Pero los dos van a ir a parar a la tierra. A los dos se les van a empezar a descomponer los tejidos. A los dos se los van a comer el gusano, ¿sí? O sea, la salud, seas quien seas, o estés donde estés, y tengas el dinero que tengas, la salud es un bien que no suele apreciarse, y en el mundo cristiano es algo que no lo tenemos en la mira. He dado esta charla en otros lugares con otros cristianos y tampoco se nombra a la salud como un don, ¿sí? Y en el mundo hay un refrán que dice que se valoran las cosas cuando las perdemos, ¿no? Generalmente se habla acerca de los seres queridos, que sí es muy importante, y la mayoría de las veces se lo valora cuando ya no los tenemos, ¿no? Pero la salud también es una gracia, como decía Mónica hoy, es un regalo que se lo valora cuando ya no lo tenemos. Y ustedes pónganse a pensar en cualquier tipo de enfermedad, desde un resfrío hasta un cáncer, puede pasar en cualquier enfermedad, todo lo que esa enfermedad conlleva. Fíjense, si nosotros nos resfriamos, ya no nos sentimos tan vigorosos, ¿sí? Nos levantamos por la mañana, nos duele el cuerpo, nos duelen los huesos, sobre todo en las articulaciones, que es donde anidan los bichines y se reproducen, porque es el ambiente próspero, y ya nos duele un poco la cabeza, ¿sí? Empezamos con algunos mocos, quizás dolor de garganta, puede ser que algo de tos, fiebre en todo caso, ¿sí? Y ya nos levantamos y ya no vemos el mundo de la misma forma. Nos cuesta un poco concentrarnos si hacemos un culto, estamos acostumbrados a hacer cultos, nos cuesta concentrarnos porque el dolor de cabeza no nos deja, los mocos, en fin. Nos tenemos que sonar la nariz, quizás un té, nos tenemos frío, nos queremos acostar de vuelta, queremos volver a dormir porque el cuerpo lo está pidiendo, ¿sí? Si trabajamos afuera, ya afuera no fuimos, no trabajamos, faltamos al trabajo, nuestro trabajo queda incumplido. Si tenemos niños, en el caso de que estemos solas como mamás o como papás también, porque hay muchos papás que atienden a sus hijitos, ya no los podemos atender de la misma forma, entonces ese niño quizás le podamos alcanzar o hacer un plato de comida, pero no mucho más, no le podamos atender de la misma forma, ¿sí? Queda un poco ahí desatendido. Y cuanto más si tenemos quizás a un vecino que esté pasando por alguna necesidad, o algún hermano de iglesia, ya no vamos a alcanzar a atenderlo, o si teníamos un estudio bíblico, no vamos a poder ir a darlo, por nuestra condición de un resfrío. Cuanto más de un cáncer, ¿no? El cáncer es como más limitante, como más, ¿cómo se dice, mami, cuando queda inhabilitado? Discapacitante es la palabra. Un cáncer es un poco más discapacitante en mayores medidas, ¿no? Según donde lo tengamos también. A veces en los primeros estadios del cáncer no nos aqueja tanto el cuerpo, pero suele ser más discapacitante. Aunque si un resfrío pasa a ser una bronquitis, una pulmonía o se asienta el resfrío,
también es discapacitante porque nos va a tener en cama, con fiebre, con muchísimo dolor de cuerpo, inapetencia, falta de energía por la misma inapetencia y porque mi cuerpo está luchando con ese virus. Así que vamos a estar igualmente incapacitados, pero en menor tiempo, ¿sí? Porque normalmente un resfrío común en 3-4 días revierte, ¿sí? Por ahí una bronquitis tarda unos 15 días y una neumonía depende de cómo nos cuidemos, pero también revierte. En cambio el cáncer no, rara vez revierte, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué es la salud. Según la OMS, es algo que nos enseñan en todas las facultades, donde se dictan carreras de salud, dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente una ausencia de afecciones o enfermedades. Hace algunos años, estudiando la definición, estoy hablando de hace unos 20 años atrás, estudiando la definición de salud, te decía que solamente era ausencia de enfermedades, de afecciones, ¿no? Hoy sabemos que no solamente es eso, sino que uno tiene que tener un equilibrio físico, mental y social. Social tiene que ver con el otro, con el prójimo. Si lo ponemos, si lo alineamos con las escrituras, sabemos que nosotros no podemos estar bien con Dios si estamos peleados con un hermano de iglesia o con un vecino o con algún familiar, pero estamos peleados, o le aborrecemos, o no lo soportamos, no le queremos ver. No podemos tener una correcta relación con Cristo en forma vertical si en forma horizontal no me llevo bien con el que está a mi lado, mi esposo, mi hijo, ¿sí? El que esté al lado mío, el primer afectado. La salud tiene un gran impacto en nuestro rendimiento y en la eficiencia que hacemos de eso, de nuestro rendimiento. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Juan. Juan se levantó resfriado, con fiebre, igual va a trabajar porque no quiere perder el día de trabajo, no quiere que por causa de él la obra se atrase, etc. ¿Ustedes creen que Juan va a poder rendir de la misma forma? ¿Ustedes creen que Juan va a poder estar concentrado de la misma forma a la hora de alinear, de preparar los materiales, de poder hacer esa construcción? Seguramente que no. No va a estar, aunque pueda conseguir y dar lo mejor de él, no va a estar igual que otros días en donde su salud es mayor y su vigor está al 100%. Entonces, no rendimos de la misma forma, dejamos tareas sin hacer, con esto perjudicamos siempre a un tercero, siempre los terceros son perjudicados, y además esto es como un efecto dominó. Cuando nosotros perdemos la salud, perdemos tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque, como decía el ejemplo del resfrío, vamos a estar más tiempo en cama, entonces hay un montón de cosas que no dejamos de hacer, ¿sí? Entonces perdemos tiempo nuestro, del que se enferma, y de la persona que me tiene que cuidar, ¿sí? O de la persona que tiene que padecer a mi lado la enfermedad. Por ejemplo, un hijo que le falta atención porque yo estoy enfermo o estoy en cama, él también está perdiendo su tiempo. O un vecino que me vino a auxiliar, o el que esté al lado mío, ¿sí? Perdemos dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Juan no se puede levantar de la cama, está muy adolorido, no puede ir a trabajar. Ese día Juan no cobra, ¿sí? No solamente el dinero que no ganamos perdemos, sino el que también gastamos, porque a lo mejor tengamos que tomar un remis para ir a la guardia, pagar al médico, algún remedio, algún antihistamínico, algo que me haga sentir mejor. Y con esto fíjense que no solo perdemos la salud, sino que en el camino vamos perdiendo varios dones, ¿sí? Si tenemos que dibujar, por ejemplo en el caso de Aarón, para llevarle alguna tarjetita a alguien, ya estamos perdiendo ese don del dibujo, porque con la enfermedad no la vamos a poder hacer, ¿sí? No vamos a poder quizás atender alguna plantita que estoy preparando para regalarle a una vecina, y con ese regalo de la plantita quiero tener una oportunidad para decirle que Cristo la ama.
no voy a poder preparar esa canción que quería cantar, ese himno, y entonces muchos oídos se van a ver privados de escuchar esa canción y quizás algunos corazones de ser tocados por esa canción. No voy a poder preparar el material para enseñarles a otros de Cristo, por ejemplo. Entonces miren cuántos dones se van perdiendo en el camino al perder yo el don tan preciado de la salud. Como cristianos deberíamos saber, conocer que tenemos que cuidar nuestra salud, ¿sí? Ustedes ven cómo la salud repercute en otros dones. Si la tengo, repercute para bien, es positivo, estoy vigoroso para hacer todo lo que el Señor me pide, ¿sí? Y para glorificar su nombre a través de mi don. Y además, con mi don, siempre impacto sobre mi prójimo, sobre un tercero. Ahora, si pierdo esa salud, todo es negativo, porque todo lo que viene después es resta. Resta tiempo, resta dinero, resta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber y conocer que hay condiciones que el hombre debe observar si quiero conservar la salud. A ver, me resfrié, quizás estaba mal abrigado, quizás tomé agua fría, quizás no me estoy alimentando de forma adecuada. Hay hechos fortuitos, por ejemplo, un cambio de clima, en donde hacía 30 grados de calor, vino un viento, se armó una lluvia, trajo la lluvia y tengo que volver a mi casa del trabajo y hace un frío y yo me vine en remera. Esos son hechos fortuitos, ¿sí? No los podemos manejar. Pero algunas cosas sí podemos manejar, ¿sí? Y debemos conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Por ejemplo, abrigamos todo el torso y nos ponemos una remera, una camiseta, un pulovercito, un pullover, la campera, la bufanda y arriba el gorro. Y del ombligo para abajo, ¿cuántos pantalones nos ponemos? ¿Cuánto abrigamos nuestros pies? Hay muchas cosas que el hombre debiera conocer y aprender cuáles son para cuidar esa salud. Al Señor no le agrada que nosotros ignoremos las leyes naturales o espirituales que rigen esta maquinaria maravillosa que el Señor nos regala, que es nuestro cuerpo. Él la ha creado y Él sabe mejor cómo funciona nuestro cuerpo. El cuerpo es un legado sagrado confiado a nosotros por el Altísimo, ¿sí? Y acá viene la pregunta, a ver, si usted, ahora justo no tengo la referencia porque se me vino recién a la mente, pero a ver si me ayudan. ¿Qué versículo nos habla de que el cuerpo hay que cuidarlo? A ver. ¿Quién me lo...? Aunque sea para... Si no saben cuál es la cita, díganme, aunque sea de memoria, un poquito. A ver, ¿quién levantó la mano? Yo no veo porque estoy buscando la referencia. Adelante. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Bien. Esto está en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y el que sigue dice, porque comprados sois por gran precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son dos dones que le pertenecen a Dios, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por ende, nuestra salud también. Si nosotros, hay muchos que dicen, bueno, pero yo no estudié ninguna carrera de salud, yo no sé cómo funciona nuestro cuerpo, no conozco la anatomía, no
La verdad que no sé. Entonces nos justificamos con ese no sé. Pero la Biblia dice en Santiago 1:5 que si queremos sabiduría o si tenemos falta de sabiduría o de conocimiento, la tenemos que pedir a Dios. Muchos andan a la deriva en cuanto al cuidado de la salud se refiere y sin conocimiento, como un barco. ¿Vieron un barco en alta mar que no tiene brújula ni ancla? Bueno, y es peligroso porque si no sabemos cuidar nuestra salud, vamos a restar dones para Dios. Y ustedes mismos dijeron que los dones nosotros lo utilizamos para glorificar a Dios. Bueno, la salud también. Si nosotros sabemos cuidar nuestro cuerpo y tenemos buena salud, también en nuestra salud glorificamos a Dios, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario que me quieran hacer? Sí, lo que acabaste de recitar también lo podemos encontrar en 1 Corintios 3, 16, 17. Lo leo. Por favor. Dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. ¿No? Claramente, como vos venís recitando, Dios nos pide que cuidemos nuestro cuerpo y que glorifiquemos nuestro cuerpo, porque igual Dios mora en nosotros. Gracias, Juan. Muy buen versículo. Muchas gracias, porque este es nuestro segundo testigo para cuidar nuestro cuerpo. ¿Nan? Estás en mute. Oh, perdón. Sí, yo quería aportar que a veces quizá no es que descuidamos así la salud, desabrigándonos o eso, ¿no? Pero a lo mejor por desconocimiento, ¿no? O nos contagiamos de otros. También tiene que ver mucho el tema del descanso en la salud, que es lo que nos afecta a muchos males de eso que estabas hablando, ¿no? Bien, qué bueno que lo nombraste. Lo vamos a enumerar al final, pero qué bueno que lo nombraste porque hay muchos aspectos que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Bien. Muchas veces nos pasa que ponemos al mundo como criterio, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Hace algunos años había salido la dieta de la lechuga, ¿no? Entonces toda la dieta rondaba a través de la lechuga y la lechuga. Después les salió la dieta de la luna. Entonces, según la luna, vos podías comer ciertos alimentos y bueno, y así fueron cambiando las dietas. Hoy está de moda la dieta keto y otra dieta que tiene un nombre raro que salió hace poco, que la tengo que investigar al respecto, pero sepan que ninguna de estas dietas se alinean con lo que la palabra de Dios nos dice y nos da para comer, ¿sí? Y tampoco traen salud. Lo único que traen es una bajada súbita de peso, ¿sí? Y que después, bueno, trae algunas consecuencias que no quiero entrar en esa área porque no es la charla que les quiero dar hoy. Entonces, el mundo no debe ser nuestro criterio, ¿sí? Hoy hay una costumbre muy generalizada de gratificar el apetito con comidas exuberantes y estímulos artificiales, ¿sí? Cuanto más sabor, mejor. Hay una propaganda
de un producto altamente industrializado, por ahí Aarón pueda sacar de qué estoy hablando, viene como en una latita de color rojo, con una tapita de plástico, y dice algo así como, a que no podés comer solo una, ¿sí? Por ahí ustedes se dan cuenta de lo que les estoy hablando. Lo más importante no es el producto que les estoy contando en sí, sino que esto trae tantos colorantes, conservantes, acidulantes, etcétera, etcétera, y realzantes del sabor, y también traen, ¿cómo se llama esto? Aditivos. Aditivos para que vos no solo no puedas parar de comer, ¿sí? Probás una y te querés comer hasta el final, sino que también cuando la veas en la calle, tu cerebro manda una señal, ¿sí? Y dice, cómprala, qué hambre que tenés, cómprala, ¿te acordás lo rico que era? Cómprala. ¿Entienden cómo funciona? Entonces, la alimentación que el mundo nos ofrece es mundana, ¿sí? Si yo tuviera una fábrica de cualquier tipo de alimento, lo que buscaría no es tu salud, sino venderte más. Hay una marca muy reconocida que está haciendo hamburguesas veganas a granel y importa algunos, es argentina, importa algunos países limítrofes y creo que también a México. Y es muy aclamada porque el sabor es igual que la carne, pero es vegana, no tiene ningún producto de animal. Y en un artículo que yo leí acerca del lanzamiento de estas super hamburguesas, la empresa sin ningún pudor, sin ningún reparo decía, nosotros no buscamos la salud del cliente. Nosotros buscamos que el cliente compre, que al cliente le guste y que tenga una opción que no es cárnica, pero que le guste igual. Porque para salud están las dietas, ¿no? O sea que ustedes fíjense que el mundo no va a procurar que nosotros seamos saludables y personas saludables. Y vamos a ver de a poquito, vamos a ir viendo cómo esto que yo les estoy contando ahora se inclina hacia dónde. ¿Hacia el plan de quién? ¿De Satanás? Exacto, de Satanás. ¿Y por qué Satanás nos quiere enfermos? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? Para que rompamos el templo del Espíritu Santo. Bien, para que desobedezcamos, pero hay un fin un poco más profundo. Y háganme acordar de esto, porque capaz que me lo olvide de decirle, hay un fin más profundo. No solamente busca que no le obedezcamos, ¿sí? Que haya algo en nuestra vida, una manchita en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que deshonre a Dios. Busca algo más. Y se los voy a decir hasta al final, ¿sí? El mundo tiene estos hábitos extravagantes y destructivos. Ustedes, por ahí que ven un poco más de tele o algunos programas que hemos visto en nuestra juventud, lejos del consejo de un cristiano, de solo recrearnos para cuidar las avenidas del alma con cosas que construyan nuestra vida espiritual. Cuando estábamos alejados de Dios veíamos algunos programas, algunos videos y de gente, por ejemplo, que hace competencias a ver quién se come la mayor cantidad de hamburguesas en el menor tiempo posible. Entonces vienen estos dos personajes así como forzudos, como medios gorditos, así, todos grandotes, ¿no? Y con esta apariencia de superhombres, y se plantan delante de una mesa con unos platos gigantes llenos de hamburguesas y entonces suena un timbre y ustedes ven cómo se atragantan, se ahogan, incluso se ponen azules porque quieren tragar sin masticar. Vemos también competencias a ver de quién toma más alcohol, ¿no? ¿Quién bebe más alcohol en menos cantidad de tiempo y tiene menos efectos? Entonces empezamos a ver también algunas competencias, a ver quién queda más tiempo sin dormir, ¿sí? Empezamos a ver cómo el mundo nos dice que tenemos que trabajar más trabajo, más horas de trabajo, porque si trabajas más tenés más, y si tenés más puedes comprar más.
¿sí? Podemos ver también cómo personas empiezan a colocarse algunos tratamientos muy invasivos y otros capaz que no tan invasivos, pero gastan mucho en cremas y en productos anti-envejecimiento porque no quieren que esas arrugas se noten y no quieren que reflejar la edad real que tienen. Y entonces vemos cómo el mundo nos empieza a decir qué tipo de comida comer, qué tipo de bebida beber, qué hábitos de descanso tengo que tener, cómo me tengo que ver, ¿sí? Que sin canas, que sin arrugas, que sin pancita, que perdonen la expresión, pero sin que los pechos se caigan, entonces el mundo nos empieza a decir cómo nosotros tenemos que ser en realidad. Y eso está muy mal porque primeramente estamos yendo en contra de la naturaleza de nuestro cuerpo, como nos decía Mónica, ¿sí? Destruimos nuestro templo, pero además estamos negando un hecho muy importante, de que el pecado trajo maldad, enfermedad, muerte y degradación, ¿sí? Por eso el pelo se nos va a poner canoso, por eso nos vamos a arrugar, por eso se nos van a caer los pechos en el caso de las mujeres, ¿sí? En el caso de los hombres van a empezar a tener canas en la barba también, vamos a tener diferentes disfunciones en nuestro organismo, ¿sí? Y esto es consecuencia del pecado. Ir en contra de esta realidad es negar que hemos pecado como raza humana y también negar que necesitamos un Salvador, porque si yo no veo los efectos del pecado en mi cuerpo, y muy probablemente es que me olvide muy fácil del Señor, ¿sí? Fíjense que en ninguna parte o área del mundo y del ser humano se encuentra mayor causa de decadencia moral y física que en los malos hábitos del cuidado del cuerpo, concretamente de la alimentación. ¿Creen que el Señor tiene derecho de exigirnos a nosotros que cuidemos de la habitación que nos ha dado? Sí, lo hemos visto en los versículos que hemos leído, ¿sí? Y Juan nos ha confirmado con el versículo de Corintios. Nosotros estamos moralmente obligados, ¿sí?, a aprender la mejor forma de preservar nuestro cuerpo de la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque ya hemos dicho, la persona que se enferma depende de la voluntad de un tercero, ¿sí? Y esto de depender y de por ahí, no sé cómo expresarlo, de limitar la actividad, porque el tercero tiene que dejar de hacer sus actividades para cuidarnos a nosotros, ¿sí? Además, y acá quiero entrar un poquito más profundo, ¿sí?, en esto que nos decía Moni, ¿sí?, de que Satanás no solo quiere que desobedezcamos, no solo quiere que destruyamos nuestra maquinaria, sino que en estas condiciones de enfermedad no estamos, valga la redundancia, en condiciones o en posición de tomar decisiones, ¿sí? Yo les decía hoy temprano que cuando nosotros nos levantamos con una simple gripe y queremos hacer nuestro culto personal, nuestra oración, ¿podemos pensar de la misma forma? ¿Podemos desarrollar esa navegación a través de las Escrituras buscando la perla de gran precio que el Señor tiene para nosotros ese día, con una mente con fiebre, con dolor de cabeza, con mocos? ¿Creen que esto es posible? ¿Están ahí o los perdí? No, por supuesto que no. Es imposible concentrarse. Es imposible concentrarnos, exactamente. La mente no puede pensar con claridad. Y el estado saludable de la mente, escuchen esto, el estado saludable de la mente depende del funcionamiento normal de las facultades vitales del cuerpo, ¿sí? La enfermedad embota la mente, igual que la alimentación, ¿sí? Les cuento una anécdota cortita. Gustavo trabajaba en un pueblo por acá
en una obra muy grande que había que hacer, así que venían obreros de todos lados. Y él, como era su costumbre, ponía algunas prédicas para escuchar, para él. Y era aquí que habían otros oídos que escuchaban, unos para bien y otros simplemente para burlarse de él. Uno de esos oídos, un muchacho que se llama Wilson, que utilizamos mucho su testimonio porque es muy lindo, un día le empezó a hacer preguntas y empezaron a charlar y ya era como su escucha de esta programación que ponía Gustavo, era como más interesada de parte de él. Así que un día Gustavo le dijo, ¿querés estudiar la Biblia? Y Wilson dijo que sí. Llevaban como 8 meses estudiando. En sus estudios el hombre estaba tan ensimismado en el estudio y en descubrir la verdad, que pasaba a veces 2 horas, más de 2 horas, y estaban los dos tan imbuidos en el estudio de la palabra que ninguno de los dos se daba cuenta, excepto porque o el hambre los aquejaba o el sueño, el cansancio los aquejaba. Así que sus estudios eran bastante intensos e interesantes, muy bendecidos por Dios. Un día Gustavo llega y normalmente cuando llegaba tenía que esperar que Wilson se terminara de bañar porque llegaban más o menos al mismo tiempo, y ese día Wilson había llegado temprano, se había bañado, había comido y entonces lo estaba esperando. Llevaban como 1 hora estudiando y entonces Wilson dice, para. Lo estás explicando bien, como de costumbre, todo, o sea, tu temática no pasó, no cambió, pero yo hoy no entiendo nada, no estoy entendiendo nada. Entonces Gustavo se le ocurre hacer una oración mental rápida y pedirle al Señor que le ayude para ver cómo podían solucionar el tema. Él no quería dejar de darle los estudios, pero evidentemente Wilson no estaba entendiendo nada. Así que se le viene un pensamiento a la cabeza y le dice, Wilson, ¿vos comiste algo antes de que yo viniera? Y Wilson dice, sí, yo cené. Y dice, ¿y qué cenaste? Y comí pan con chicharrones. Entonces le dice Gustavo, claro, dice, los chicharrones están en tu cerebro y no te están dejando entender lo que estamos estudiando. Entonces hicieron un acuerdo, que iban a cenar o que Wilson cenara después de haber tenido el estudio cada jueves que iban a estudiar. Así que Wilson hizo caso y por la gracia y gloria de Dios hoy va a la iglesia, ¿no? Entonces, no solo lo comprobamos con Wilson, hemos comprobado nuestras propias experiencias que tener una forma de hábitos de vida, no solo la alimentación, porque como decía Nadia, no solo tiene que ver con la alimentación o con el descuido del abrigo, sino que también tiene que ver con otros hábitos. Y entonces vamos a repasar un poco. Hábitos de alimentación no solo es lo que como, sino cómo lo como, cuándo lo como y cuánto como en cantidad. También es el cuidado externo del cuerpo, si me higienizo, si no me higienizo, cuántas veces me higienizo, cómo me higienizo, si me abrigo, si no me abrigo, si descanso, si tengo un sueño reparador, si duermo las horas suficientes en horarios correctos, porque puedo dormir, por ejemplo, puedo dormir 8 horas, pero de 1 de la mañana a 10 de la mañana, ¿sí? De 1 de la madrugada a 10 de la mañana. He dormido 8 horas, sí, pero el reloj biológico me dice que 8:30, 9 de la noche, la melatonina empieza a elevarse y a decirme, anda a dormir, ¿sí? Puedo acostarme temprano, soy una persona de hábitos, puedo acostarme temprano, pero resulta que antes de acostarme temprano me comí 2 platos de comida. Entonces mi estómago va súper recontra cargado a la cama. ¿Y ustedes creen que el cuerpo descansa en forma correcta? Más precisamente el cerebro puede desconectarse como necesita para poder relajarse, descansar y eliminar todas las toxinas que tiene acumuladas del día. Evidentemente
no, bajo ninguna condición. Entonces, fíjense cómo nosotros vamos viciando nuestro cuerpo y nuestras costumbres de tal forma que restamos salud a nuestro cuerpo. Puede ser que comamos bien en cantidades correctas, alimentación correcta, todo correcto, a horarios correctos, bastante tiempo antes de irme a la cama y demás, pero resulta que no tomo una gota de agua, que solo entra a mi cuerpo jugo, gaseosas o cualquier tipo de bebida menos agua. Y ustedes saben que el agua es el único elemento dado por Dios para nuestro organismo. Con lo cual, si nosotros no le aportamos agua para que nuestro organismo se purifique y se limpie, el cuerpo va a continuar sucio. Y si todavía encima le agregamos otras cosas, otros líquidos que ensucian más nuestro cuerpo, y nuestros órganos se van a empezar a resentir, como el hígado, la vesícula, los riñones principalmente, ¿sí? Entonces, vamos viendo que no solo es una cuestión de alimentación. Y en cuanto al agua, Jesús hace bastante referencia acerca del agua, ¿sí? Cuando se encuentra con la mujer junto al pozo, no solamente está, lo podemos traer hacia el cuidado del físico y de lo espiritual. Ahora, puedo beber agua, puedo tener una alimentación súper correcta, abrigarme bien y tener horarios correctos para el descanso y demás, pero resulta que descuido mi relación con Cristo. ¿Ustedes creen que yo voy a tener una salud espiritual y mental? ¿Sí o no? No, obviamente que no. Y además, ¿a quién se va a ver perjudicado? A Cristo. A Cristo, sí, porque lo estamos reflejando mal, estamos dando un mal testimonio, pero a alguien más cercano. ¿Quién es el primero que se ve perjudicado por mi falta de comunión con Cristo y mi falta de espiritualidad y de salud espiritual? Mi prójimo más próximo. Exactamente, el prójimo es el primer perjudicado, ¿sí? Y ustedes saben que la palabra de Dios una y otra vez remarca el cuidado que nosotros debemos hacer por nuestro prójimo, ¿sí? Dios lo dice muchas veces y de muchas maneras, de que nuestro primer cuidado tiene que ser con nuestro prójimo, pero nosotros no vamos a poder ver a nuestro prójimo si primero no tenemos una relación con Cristo, directa con Cristo. Nuestra salud espiritual, nuestro vigor espiritual se va a ver altamente disminuido, ¿sí? Y con ese vigor espiritual no puedo ir a ningún lado, no puedo atenderme ni a mí mismo, mucho menos puedo atender a un tercero, ¿sí? Entonces, un dato que les quiero dar: el 99% de las enfermedades nacen en nuestra mente. Y ustedes me van a decir, ¿qué? Si vino mi vecina resfriada y me contagió un resfrío, ¿ese resfrío nació en la mente? Yo les puedo decir que sí, en la mayoría de las veces. ¿Saben por qué? Porque si yo tengo una falta de comunión con Cristo, me voy a sentir solo, desamparado, angustiado, con miedo a lo que pueda pasar, quizás con bronca porque no puedo perdonar a mi prójimo, porque como no tengo una relación con Cristo que me dé amor por mí mismo y por mi prójimo, y decir, bueno, perdonalo, yo a vos te perdoné. Cristo nos dice, perdonar a nosotros así como yo los perdono a ustedes, o perdona nuestra falta, ¿sí? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, entonces si no tenemos esa relación con Cristo, Cristo no nos puede llenar de amor y no nos puede decir, mirá, fíjate, lo hizo sin querer, tenés que perdonarlo, 70 veces 7, entonces yo voy a guardar rencor, ira, y todo eso se empieza a acumular en mi organismo, más precisamente en mis entrañas, en lo más profundo de mi ser. ¿Y ustedes creen que ese tipo de sentimientos de angustia, rencor, tristeza, depresión, comunican salud al cuerpo?
Nos enferman. No solo no comunican salud, sino que nos enferman. Nuestra mente ya empieza a tener pensamientos negativos. Con todo esto, miren el efecto dominó, cómo vamos nosotros, ¿sí? Empieza a restarnos salud, empieza a acumular con estos sentimientos, empiezan a trabajar ciertas hormonas dentro de nuestro organismo, empiezan a acumularse algunas hormonas que no están tan buenas, ¿sí? Que nos dan estrés, y este estrés empieza a oxidar nuestras células al oxidarse ya no comunican salud, unas a otras se van contagiando de esta oxidación y nuestro sistema de defensas se ve disminuido porque el cuerpo empieza a querer solucionar este problema y cuando viene un bichín de un resfrío nos agarra con un sistema inmune ¿Cómo está ese sistema de defensas? Bajo. Entonces, ¿es culpa de la mente que yo me contagie de la vecina que me trajo el resfrío? ¿Sí o no? Sí, totalmente. Claro que sí. Vos lo que querés decir es que como nosotros ya estamos predispuestos por lo que tenemos en el organismo que se transmitió a través de las células, se procrea la enfermedad. Exactamente así. Exactamente así. ¿Juan? Con respecto a lo que dijiste de que nosotros tenemos que ser un testimonio, ¿no?, para nuestro prójimo, con el cual él va a ser el perjudicado, porque claramente nosotros debemos reflejar a Cristo, ¿no? Dios dice que seamos la luz. Entonces, si no lo reflejamos corporalmente, claramente vamos a ser una piedra de tropiezo para nuestro prójimo. Quiero leer con respecto a, porque lo estás llevando a la alimentación, que no es nada, por decirlo, menor. Quiero leer lo que dice en Romanos 14, versículo 17 al 21. No sé si lo leo. Sí, adelante. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Mejor es no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano, ¿no? Claramente es eso, ¿no? La mala conducta hace que nuestro hermano vea y siga nuestros pasos, ¿no? Cuando realmente si nosotros vemos o tenemos, como vos decís, comunión con Cristo, esto claramente no lo deberíamos hacer. Gracias, Juan. ¿Dan? Sí, yo quería hacer una salvedad que quizá a veces no lo tenemos como muy en cuenta y como que siempre miramos más allá cuando hablamos del próximo, ¿no? Que pensamos en un vecino, en un amigo, y realmente nuestro prójimo más próximo es nuestra pareja, nuestros hijos, el que convive con nosotros, que encima nos conoce mejor que nadie porque conoce nuestras pulgas, ¿no? O como cierta vez charlamos con Jessica, que la confianza da asco, ¿no? Que a veces nos atrevemos a proferir o ser de una u otra manera con nuestro pareja, nuestra mamá, nuestro papá, el que esté con nosotros, ¿no? Y no seríamos capaces de hacerlo con un vecino o con un amigo. Exactamente. Y
ahora quería darle la parte positiva, porque recién les dije la parte negativa. Cuando nosotros tenemos una comunión profunda con Cristo, en donde derramamos nuestro corazón delante de Él en oración, donde tenemos un estudio de la palabra profundo, que toca la fibra más, voy a volver a usar la palabra, más profunda de nuestro ser, notamos cómo nuestros pensamientos empiezan a cambiar y empiezan a elevarse por sobre encima de las condiciones que puedan podamos llegar a estar pasando en nuestro mundo terrenal. Y entonces, si estamos pasando necesidad, ya eso no nos importa. Si nos aqueja alguna enfermedad, ya eso no nos importa. Si tenemos alguna situación complicada, ya eso no nos importa, porque nuestra mente se empezó a elevar por sobre encima de eso y podemos ver con ojos espirituales lo espiritual. Entonces, ¿saben? Esto trabaja de la misma forma que lo negativo trabaja en nuestra mente, en nuestro cuerpo, lo positivo también. Y empiezan a trabajar las hormonas y a dar comunicación entre células positivas, y empieza a haber algo que nosotros por ahí lo podemos describir como con la palabra gozo, ¿sí? El gozo es un sentimiento que, si lo tuviéramos que describir o definir en palabras, es muy difícil. Entonces empezamos a sentir esa energía vital que solo Cristo la puede dar. Por eso le dice a la mujer junto al pozo: si yo te doy de esta agua, o si bebes de esta agua, no tendrás sed jamás, ¿no? Entonces todo esto positivo empieza a trabajar dentro de nuestro cuerpo, vivifica todos los rincones de nuestro cuerpo, nuestras células, y el sistema de defensa se activa y prepara mucho más soldados, ¿sí? Y además, no solamente eso, tenemos esa paz que relaja nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestras fibras musculares y todas nuestras comunicaciones nerviosas, y bajo eso tal, lo vuelvo a repetir, con Cristo. ¿Nan? Saca el micrófono. Perdón, encontré la referencia, no era 1, sino era 4, es decir,